Claudia Ocadiz presenta factores asociados al rendimiento académico en estudiantes del Telebachillerato Comunitario del Estado de Hidalgo, México. Buen día. Iniciamos con la fundamentación de esta investigación, con el planteamiento del problema, con preguntas de la investigación, con la justificación y con objetivos. Iniciamos con el planteamiento del problema. Identificaron dos problemas en esta investigación: rendimiento académico y factores asociados al rendimiento académico de los estudiantes. No existe un proceso de mejora global que relacione los niveles de dominio obtenidos por los estudiantes de educación media superior, en específico del telebachillerato comunitario, con las causas raíz que los determinan y, por tanto, no se le da seguimiento real a dicho fenómeno. Como problema número 1, tenemos el planteamiento del problema, que no se identifican a detalle los niveles de dominio ni se utilizan los resultados, y peor aún, no se retroalimentan las debilidades detectadas porque se aplica a estudiantes del último año de bachillerato. Los jóvenes entre 16 y 18 años que cursan el bachillerato son evaluados en el aula y durante su trayectoria escolar, donde se deberían medir todas las competencias y habilidades clave para saber, para pensar, para actuar, para estar dispuesto a. Por lo tanto, el bajo rendimiento académico y el nivel de dominio del aprendizaje son bajos e impactan en nuestros indicadores e impactan sobre todo en la evaluación y en ese nivel de dominio. Problema 2. Factores asociados. Esa causa raíz en el cual no se tiene control sobre la alineación entre las actitudes, las aptitudes, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la participación social, la participación familiar, la gestión. Todos estos factores se van acomodando y se van alineando en la trayectoria escolar de los estudiantes. Sin embargo, existe escasa información sobre la capacidad que tienen las escuelas para incidir en el aprendizaje de los estudiantes de nivel medio superior y sobre qué factores son responsables de estos resultados. Para ello, nos hacemos las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuáles son los elementos clave de la eficacia escolar que determinan el rendimiento académico del alumno? ¿Cuáles son esos elementos clave de las evaluaciones estandarizadas que determinan el rendimiento académico del alumno? ¿Cuáles son esos factores individuales, escolares y extraescolares que determinan el rendimiento académico del alumno? Si hacemos esta investigación en el aspecto del rendimiento académico y sus causas, que están directamente vinculados a la calidad y a la equidad, podríamos generar un sistema de gestión digno con planes de mejora y eficacia escolar, alcanzando así la calidad educativa. También se podrían definir mecanismos de gestión de manera personalizada para el telebachillerato comunitario, para cada subsistema de educación media superior, para otros niveles y ámbitos educativos. Se podría complementar la evaluación del aprendizaje en el contexto del aula con la evaluación masiva estandarizada de manera personalizada durante la trayectoria escolar de los estudiantes. Se podría comprender mejor cómo funciona el nivel medio superior en el Estado y en específico el modelo del telebachillerato comunitario, a identificar aspectos de la vida en los planteles y que influyen positivamente sobre las oportunidades de aprendizaje en alumnos y fomentaría un ambiente integral en el alumno y por consiguiente mejore su rendimiento académico.
se tendría y se podría y se permitiría identificar en diferentes contextos de las regiones del Estado en los que operan los planteles y sus efectos de las características de los estudiantes. Por ello, tenemos este objetivo general: diseñar un modelo analítico que recopile los factores causales que determinan el rendimiento académico de los estudiantes de manera individual, escolar y extraescolar, que influyen en los aprendizajes alcanzados por los estudiantes del telebachillerato comunitario, según el resultado registrado en la prueba nacional Planea. Se cuenta con los objetivos específicos de, primero, identificar esos elementos clave sobre la calidad educativa, con el enfoque de eficacia escolar, de analizar los resultados de estas evaluaciones estandarizadas del aprendizaje de los estudiantes del telebachillerato comunitario y de identificar esos factores individuales, escolares y extraescolares donde los estudiantes asocian este rendimiento académico mediante la aplicación de un instrumento censal dirigido a estudiantes, docentes y directivos. Para ello, tenemos un andamiaje importante de información en un marco de referencia y marco teórico, como es la calidad educativa, la eficacia escolar, la evaluación del aprendizaje, el rendimiento académico y los factores asociados a ellos. Toda una estructura en la cual se interrelacionan hasta llegar al término de calidad educativa. Se plantean dos objetos de estudio y tres líneas de investigación en este marco teórico, como es el objeto de estudio ya mencionado en comento: rendimiento académico de los estudiantes, factores asociados al logro de ellos, con las líneas de investigación de la evaluación del aprendizaje. Y de los factores asociados tenemos la línea de investigación sobre eficacia escolar, calidad educativa. Tenemos una serie de conceptos, a marco conceptual en el cual hablamos de calidad educativa, que retomamos en específico a Martínez Rizo, quienes han estudiado y son los referentes principales sobre calidad educativa. Sobre eficacia escolar, a Murillo. La eficacia escolar pues va a promover de forma duradera el desarrollo integral de todos y cada uno de nuestros estudiantes. Y con la mejora escolar se van a intentar comprender las escuelas como una institución compleja y sus procesos de enseñanza-aprendizaje, con una serie de autores que mencionamos en nuestras referencias. Al mismo tiempo, en este marco teórico, hablamos sobre el rendimiento académico, la evaluación del aprendizaje, la prueba Planea y con ello las habilidades matemáticas, la habilidad lectora. Manejamos los factores asociados al logro del aprendizaje, que generalmente hay muchos estudios iniciales con la UNESCO. Marco metodológico. Paradigma de investigación, tipo de investigación, población, sujetos, muestra y muestreo. Y finalmente, este marco metodológico con el manejo de nuestros instrumentos. El paradigma considerado es el constructivista. El tipo de investigación es no experimental, es de diseño transversal, es correlacional causal. Es correlacional multinivel porque alineamos el rendimiento académico y sus niveles de criterios de rendimiento académico con los factores asociados individuales, escolares y extraescolares.
manejamos una población de 726 directivos, docentes y alumnos. En la presente investigación tenemos como población a los estudiantes que cursan el tercer año de media superior del bachillerato del Estado, a los directores de los centros educativos y a los docentes que imparten las asignaturas de comunicación y matemáticas. Al ser una población finita, se aplica un muestreo aleatorio simple para determinar el tamaño recomendado. Los instrumentos que tenemos en este marco metodológico son 3 cuestionarios dirigidos a estudiantes, dirigidos a docentes y dirigidos a directivos, en los cuales son 3 cuestionarios de contexto aplicados a los estudiantes con 41 preguntas, cuestionario de contexto a docentes que consta de 32 preguntas y al cuestionario de contexto para estudiantes que consta de 21 preguntas. Aquí analizaremos los resultados a través de técnicas de recolección de datos y nuestros resultados en específico. La técnica de recolección de datos se utilizó es el cuestionario con preguntas cerradas para definir las variables y se utilizó el método de reducción. Se consideró un andamiaje vasto para realizar el análisis de los estudios nacionales e internacionales sobre el rendimiento académico y fue muy prioritado considerar las pruebas estandarizadas y los cuestionarios de contexto que de alguna manera, con todo esto, hubo una triangulación que nos permitió fortalecer el análisis de los resultados. Como resultados tenemos los factores asociados en el telebachillerato comunitario teniendo mayor impacto de factores escolares en el impacto del rendimiento académico de nuestros estudiantes. Se zonificó y por lo tanto tenemos igual factores escolares como de alto impacto de manera negativa y como de manera que tenemos que hacer algo en ello. En todas nuestras zonas, el de mayor impacto fue las características de nuestra escuela y nuestros procesos. El impacto de factores individuales asociados al rendimiento académico, pues tenemos influencia positiva e influencia negativa, siendo una influencia positiva la habilidad verbal y tenemos una influencia negativa en matemáticas. Y en las características individuales son de manera positiva. Se manejó esta correlación de influencia positiva e influencia negativa en cuanto a cómo impacta los factores de gestión, liderazgo y clima escolar de nuestros directivos y lo que tenemos en influencia positiva es el liderazgo, pero tenemos influencia negativa en el clima escolar. El impacto de los factores escolares al rendimiento académico en cuanto a nuestros docentes, el que tuvo mayor impacto negativo fue la formación continua y el que tuvo mejor son los ambientes integrales para los estudiantes, que es característica de nuestro subsistema telebachillerato comunitario. Tenemos el impacto de los factores escolares asociados al rendimiento académico y como influencia positiva tenemos las características en el hogar, pero como influencia negativa tenemos el grado de marginación, que también en el telebachillerato comunitario se da en muy alto grado de marginación. Concluimos y realizamos algunas recomendaciones. La primera,
podemos concluir que derivado a la pregunta 2 de esta investigación que se refiere a la evaluación estandarizada del aprendizaje, podemos concluir que la educación media superior está pasando por un proceso de reforma integral y también en paralelo una serie de reformas y aplicaciones planea, lo cual está arrojando información muy valiosa y por lo tanto tenemos que hacer un proceso de análisis y de interpretación de esta información regional y contextual. Para ello, tenemos nuestra primera recomendación, que se sugiere se realice un análisis de pruebas de ingreso estandarizadas, como es el examen en el ingreso, las evaluaciones formativas durante la trayectoria escolar y también la prueba estandarizada final de la planea. Si hacemos todo esto y obtenemos de manera aleatoria lo podemos tomar como una herramienta que va a fortalecer y va a dar datos verídicos del rendimiento académico durante la trayectoria escolar de nuestros estudiantes. Podemos concluir que derivado la pregunta número 3 de esta investigación, que se refiere a los desafíos de los factores asociados al rendimiento académico, podemos determinar que sí se requiere construir una cultura escolar propia del telebachillerato comunitario, construyendo un modelo explicativo, personalizado, que permita ir más allá de la elaboración de una lista de factores asociados y que también pueda arrojar la realidad de nuestros centros educativos respecto a las relaciones entre los factores y la existencia de nuevos factores escolares que se vayan dando con el entorno escolar. Como conclusión, podemos decir que se logró ubicar el impacto de los factores escolares individuales con este trabajo de investigación zonificado en las 4 zonas a lo largo del estado de Hidalgo. Y esto permite tener una metodología propia que pueda ser utilizada por cualquier nivel educativo según su contexto regional. Por lo tanto, respecto a lo que manejamos para los directores, que es el factor clima escolar, el director debería poner mayor interés en practicar y promover el respeto de la diversidad cultural, económica y social de la comunidad, utilizando diferentes programas como es el PAEC, que es el programa Aula, Escuela, Comunidad. Sobre el factor liderazgo, podríamos determinar que los directores de los planteles deberían valorar periódicamente los alcances del plan de desarrollo institucional para alcanzar los ajustes necesarios como dan los que dan seguimiento al plan de trabajo de toda la comunidad educativa. En cuanto al dominio para facilitar el aprendizaje, en cuanto a la planeación de la enseñanza del aprendizaje para nuestros docentes, pues se tienen que desarrollar estrategias de capacitación, estrategias de acuerdo a esas necesidades que tienen nuestros estudiantes y se tienen que diseñar planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones de cada uno de los módulos de las asignaturas y esto va a ir generando ahora sí un análisis de esas necesidades de habilidades para nuestros estudiantes. La práctica del proceso enseñanza-aprendizaje para nuestros estudiantes en cuanto al ambiente de aprendizaje colaborativo y autónomo, pues es importante según nuestro instrumento y el resultado de esta aplicación de este cuestionario a docentes, pues sí se tendría que poner más empeño a favorecer entre los estudiantes ese autoconocimiento y esa
valoración de sí mismos y a favorecer entre estudiantes ese deseo de aprender y que proporcionará oportunidades y herramientas para avanzar en estos procesos de construcción del conocimiento y que tiene que promover el desarrollo crítico, reflexivo y creativo a partir de los temas, de las situaciones de la actualidad y de esas inquietudes de los estudiantes, motivándolos. Por lo tanto, en el ambiente de ambientes integrales para los estudiantes, recomendamos que el docente debe practicar y promover el respeto de la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. También en el factor extraescolar se sugiere determinar esos efectos de alto índice de marginación, de desigualdad sociocultural y de género. Estos no se ejercen de manera directa, sino mecánica, sino que están estructurados a menos parcialmente sobre las características de las escuelas, es decir, una parte de reproducción de las diferencias sociales y de género. Como sexta recomendación, se puede decir sobre los factores de nivel individual de nuestros estudiantes que se tiene que mejorar esa habilidad verbal y matemática, alineando los programas al elemento socioemocional. ¿Por qué? Porque se pueden favorecer las competencias genéricas y disciplinares y generar estrategias de trayectoria escolar para que se logre el perfil de egreso mediante esos programas de tutorías, de asesorías académicas que nos van a ayudar a tener o fortalecer los recursos sociocognitivos en base a los recursos socioemocionales. Como cuarta conclusión y derivado al objetivo general sobre eficacia escolar, que tiene que ver con todos esos factores de rendimiento académico, podemos recomendar que en el telebachillerato comunitario de Hidalgo existe esa preocupación por encontrar esa comunión entre relacionar la teoría con la práctica educativa y por lo tanto en el subsistema telebachillerato se están estableciendo metas y planes institucionales como es el programa o plan institucional de desarrollo que basa o se basa en las metas de nuestro programa operativo anual. Si lo hacemos, se manejaría un sistema de control adecuado y que permita los alcances de cada plantel y que se obtengan evidencias de manera precisa y real para poder impactar. En cuanto al fortalecimiento de los estudiantes y al mejoramiento al desempeño, hablaremos sobre el fortalecimiento del movimiento de eficacia escolar. Entonces, sí se requiere que trabajemos las políticas públicas que garanticen ese derecho a la educación de calidad para todos. Y se recomienda que se pueda establecer como primer acercamiento a esa calidad educativa si el sistema educativo cumple con la pertinencia, con la relevancia, con ser eficaz, con ser eficiente, con ser equitativo, lograremos la calidad educativa. Se consideraron en este trabajo documental de investigación 40 referencias que fortalecen esta investigación. Se utilizaron 3 anexos, que son los cuestionarios de contexto para estudiantes, para docentes y para responsables de plantel. Presentó Claudia Ocariz García. Muchas gracias.